y hacia dónde queremos y podemos seguir, como lo decían bien mis antecesores en el uso de la palabra, todos juntos, porque esta es tarea de todos. Construir una nación es tarea de todos sus integrantes. Para no convertir esta breve intervención en una clase de filosofía o historia, digamos que la estabilidad democrática, la existencia de un proyecto o proceso estratégico de país, las políticas públicas instrumentadas a favor del mismo y, más precisamente, la consistencia y confiabilidad de su manejo, permitió a la economía uruguaya resistir los efectos del desplome financiero global de 2008, que, recordemos, fue la mayor crisis mundial desde 1929. Cabe preguntarse si fue o sigue siendo una expresión de aquella crisis de principios del siglo anterior. Pero no solo resistimos, también avanzamos y crecimos cuanti y cualitativamente, en particular en lo que refiere a la sustentabilidad y estabilidad del crecimiento. Porque tan importante como los logros más inmediatos y tangibles son aquellos menos evidentes, pero que hacen a los cambios estructurales y a la vida cotidiana de toda nuestra gente. En efecto, el buen desempeño económico ha sido acompañado por imprescindibles avances en materia social. Se redujeron sustancialmente la tasa de pobreza y de indigencia y se avanzó hacia una distribución del ingreso más equitativa, al tiempo que se verificó una mejora del conjunto de los indicadores del mercado de trabajo, con una caída del desempleo que se ubica hoy en mínimos históricos y un crecimiento de los salarios reales. ¿Qué falta? Sí, falta mucho, pero creemos que falta menos. En lo productivo, la fuerte recuperación de la inversión pública y el dinamismo de la inversión privada llevaron la inversión a niveles nunca antes alcanzados por la economía uruguaya, permitiendo consolidar un incremento significativo de la tasa de crecimiento de largo plazo, al tiempo que las exportaciones alcanzaron los niveles más altos de la historia del país. Esto arraiga, se asienta desde el año 2003-2004 con la presidencia del doctor Jorge Valle. No somos inmunes a las turbulencias de la economía mundial, pero no estamos inermes o desprotegidos ante las mismas. Por lo tanto, creo modestamente que no debemos caer en el aquí no pasa nada, ni en el esto es el fin del mundo. Tampoco en el sálvese quien pueda, ni en el sálveme a como sea. En tal sentido, una vez más reitero mi confianza en la acción del gobierno y en la responsabilidad de los distintos actores económicos del país, porque esta tarea es tarea de todos. Reitero mi confianza en las asociaciones gremiales, en los empresarios, en los trabajadores y en el conjunto del sistema político del Uruguay. En fin, todos tienen o tenemos o representan o representamos intereses, pero el interés supremo es el interés de nuestro país. Sin perjuicio de ello, también reitero que las naciones son proyectos históricos que exigen mirar lejos y trabajar por objetivos cuyo horizonte va más allá de 1, 2 o 3 periodos de gobierno, cualquiera sea el color de los mismos. Para ello hay que pasar de la ansiedad táctica y de la ganancia pequeña a la templanza estratégica y a las conquistas colectivas, sabiendo que la realización de ese proyecto llamado nación, en este caso Uruguay, no es una epopeya utópica, sino un laborioso camino de transformaciones profundas en sus objetivos y gradual en su instrumentación.
Transformaciones que requieren fundamento técnico, sin duda, legitimidad institucional, por cierto, mayorías políticas, por supuesto, pero también mayorías sociales, porque sin la sociedad, sin ese entramado complejo pero vital, nada es posible. Ella, la sociedad, es raíz y horizonte de todo, y no basta con invocarla o convocarla, hay que involucrarla y confiar en ella. Sé que no estoy diciendo nada nuevo y que estoy recordando lo obvio, pero creo no está de más hacerlo. A veces, por no tener en cuenta lo obvio, se pagan costos muy elevados. Amigas y amigos, es inexorable que con el paso del tiempo los humanos tengamos más recuerdos que proyectos. Es la vida. Pero las naciones, a pesar de ser construcciones humanas, no pueden caer en tal inexorabilidad. Si lo hacen, desaparecen. Hay ejemplos de ello, pero no es el caso de nuestro querido Uruguay. Por el contrario, el Bicentenario nos encuentra atareados con proyectos que comprenden, entre otras tareas, transformar este periodo de crecimiento económico en una base perdurable para el desarrollo del país. Ese es el gran desafío. En esa tarea todo tiene que ver con todo y cada uruguayo tenemos responsabilidades específicas y compartidas. Por eso comparto la significación de este encuentro y me he sentido tan a gusto compartiendo el panel con los señores expresidentes, con el señor vicepresidente, con las autoridades de la Cámara, así como con todos ustedes como muy exigente y comprometida audiencia. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tabaré Vázquez. Le damos la bienvenida ahora al señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori. Señores presidentes de la República, con mandatos ya cumplidos, doctores Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle, Tabaré Vázquez, señor presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Marcelo Lombardi, querido embajador Lacarte Muró, queridos amigos, muy buenas noches para todos. Es realmente, aunque no estaba inicialmente programado, un placer y un honor compartir con todos ustedes el saludo del gobierno uruguayo en este verdadero evento de celebración que estamos compartiendo. Celebración, en primer lugar, que nos plantea la Cámara de Comercio y Servicios con referencia al bicentenario de la iniciación de nuestro proceso de emancipación y construcción de nuestra nacionalidad. 1811 fue un año muy importante, desde muchos puntos de vista. Por supuesto, a veces solemos recordarlo especialmente desde el punto de vista militar. No en balde es el año en el que nace el Ejército Nacional. Pero si ustedes me permiten, yo quiero hoy especialmente destacar la importancia política de aquel año 1811. Importancia que descansa, radica y se fundamenta en el crecimiento ya irreversible del liderazgo de nuestra máxima figura histórica. José Gervasio Artigas, construyendo a partir de aquel año un pensamiento apoyado esencialmente en tres soportes fundamentales:
su vocación democrática, antes que ninguna otra cosa, plasmada especialmente en su visión descentralizadora de la región y el combate a los excesos de poder a los que conducía el centralismo exacerbado. Su ideal de justicia, representado especialmente en aquel reglamento provisorio del 10 de septiembre de 1815, en el que nos propone que los más infelices sean los más privilegiados. Y por supuesto, su postura federal. Su postura federal, que es en primer lugar, en nuestra larga y rica trayectoria histórica, el primer llamado a la apertura del territorio en el que nuevo nacería la patria, acumulando fuerzas para hacer que tuviera resultados positivos, trascendiendo el tamaño de nuestro territorio, el tamaño de la provincia oriental, de la banda oriental. Y aquel pensamiento sigue hoy vivo, y sigue vivo y está en las entrañas de nuestro proyecto nacional. Ese proyecto nacional que, como muy bien señalaron nuestros presidentes de la República en todas sus intervenciones ricas, profundas, rigurosas, con mucho conocimiento histórico y muy complementarias además, nos están mostrando que estamos todos aquí para, por encima, como decía el doctor Valle, de pertenencias partidarias, de pensamiento político, acumular también nuestros esfuerzos para hacer que ese proyecto nacional sea posible. No en su diseño, sino en su realización concreta. Porque cuando decimos proyecto nacional estamos pensando en una visión estratégica, en el Uruguay del futuro a mediano y a largo plazo. Y nada más que al repasar estas historias de las que nos hablaron nuestros presidentes, vemos allí latiendo e inspirándonos con proyección de futuro lineamientos fundamentales que han estado presentes permanentemente en estos 200 años. El primero que hemos referido tantas veces en la noche de hoy, la apertura. Es el camino de la grandeza del Uruguay. Este solo apenas un país pequeño en términos de tamaño físico, pero con una enorme potencialidad de realización que se concreta en la apertura. En la apertura al mundo en su conjunto, y por eso la inserción internacional del país es tan importante. Apertura y apuesta a la calidad, a la excelencia de los esfuerzos que en todo sentido es capaz de desarrollar la sociedad uruguaya, como ya ha quedado tantas veces demostrado. Y por supuesto, la apuesta a la construcción de igualdad de derechos y capacidades de los integrantes de nuestra sociedad en un marco de libertad, democracia, participación y prosperidad. Construcción de igualdad que no puede ser el subproducto de la prosperidad, sino una condición de la misma. Y por eso no puede estar ausente como lineamiento estratégico fundamental la apuesta a la educación, al conocimiento científico, tecnológico y por supuesto al desarrollo cultural. Si estamos hablando de desarrollo humano, nosotros no podemos partir de la base de que ese desarrollo refiere
a esos seres humanos que integran una sociedad como si fueran átomos aislados los unos de los otros, porque es precisamente el desarrollo cultural de la sociedad el que va articulando a los seres humanos que la integran. Y es en la cultura que esos seres humanos comienzan por reconocerse, por crecer juntos, por cultivarse juntos, por conformar un estilo de vida y por aprender a respetar valores superiores como la solidaridad, el altruismo y la tolerancia. Y este tiene que ser un factor fundamental del proyecto nacional de un Uruguay que, abriéndose al mundo y sabiendo que existen aperturas regionales, tiene que plantearse siempre considerarlas no como una estación terminal, sino como una plataforma de lanzamiento al universo en su conjunto. Especialmente en los tiempos que corren, la inserción internacional del Uruguay ha cambiado muchísimo en los últimos años. El país está crecientemente conectado a áreas del mundo que han vivido esta crisis actual de una manera totalmente diferente a cómo la están viviendo y la seguirán viviendo por un tiempo más los epicentros de esa crisis. Y esto hay que valorarlo como un instrumento fundamental para que Uruguay supere estos años difíciles con resultados positivos. El país se ha preparado financieramente para no tener malas noticias en los próximos tiempos. Pero la diversificación comercial que ha logrado también es un activo fundamental, que le permite disminuir riesgos y aprovechar oportunidades, aún en los tiempos tormentosos que estamos viviendo hoy en el planeta. Es una noche de celebración también para la Cámara de Comercio y Servicios, Cámara que representa a un sector fundamental de nuestra sociedad, a uno de los que más ha crecido en los últimos tiempos. Por supuesto, tenemos que hablar de los servicios en su conjunto, de los cuales el comercio es un caso particular, pero son todos los servicios, incluyendo el comercio, por cierto, los que están planteando contribuciones decisivas para cambiar la estructura productiva del Uruguay. Hoy la estructura de la producción uruguaya, porque ya no se discute más si los servicios son producción o no, y no se discute hace tiempo, y la estructura de la exportación uruguaya ha tenido cambios absolutamente fundamentales, entre otras razones, por el crecimiento importantísimo que ha tenido esta área de la actividad productiva nacional. Así que compartimos los desafíos que nos planteaba el presidente de la Cámara, Marcelo Lombardi, en su primera intervención. Señalamos que es también preocupación del gobierno uruguayo seguir avanzando y mejorando en todos estos sentidos. Asumimos la responsabilidad y seguramente esperamos que de todos los sectores de la sociedad uruguaya podamos, como decía antes, acumular lo mejor de nuestros esfuerzos para obtener los mejores resultados en beneficio de nuestra patria. Muy buenas noches para todos y muchas gracias. Muchas gracias, contador Astori. Como cierre del evento, hará uso de la palabra el embajador Julio Lacarte Muró,
directivo y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Señor Vicepresidente de la República, señores expresidentes, amigas y amigos todos de esta casa, hemos escuchado la palabra de 4 personalidades que por mandato del pueblo tuvieron el privilegio de orientar los destinos de nuestro país. Cada uno de ellos es único, porque son los 4 uruguayos contemporáneos que comprobaron una y otra vez la soledad del poder bajo el régimen republicano democrático al que con tanto fervor adherimos, esa soledad que exige decidir y aceptar responsabilidades una vez que las demás instancias han quedado atrás, cuando ya se escuchó a los asesores, se agotaron las fuentes informativas y es uno quien debe resolver en última instancia con la mira puesta en el exclusivo interés nacional. Uno puede suponer con bastante razón que ellos mismos, por más que se han mantenido activos, como bien nos consta, en otros quehaceres una vez finalizado su mandato, muchas veces han reflexionado sobre su labor pasada, sus triunfos, sus decepciones, y que en ese pensamiento el comercio, por su singular importancia para el país, no ha podido estar ausente. Esta tarde, pues, podemos estar seguros que hemos escuchado la quinta esencia de esas meditaciones en torno a uno de los temas que ellos acometieron como primeros mandatarios, el que tiene que ver con el papel del comercio en el destino nacional. Y todos hemos observado que, sin excepción, consubstanciaron el comercio con la independencia nacional. Vieron el comercio en la raíz del nacimiento de nuestro país. Y también nos transmitieron un mensaje muy claro de que el comercio es un elemento de libertad, de paz y de prosperidad. También observamos que cada uno de estos ilustres expositores encaró la cuestión que hoy nos reúne desde un punto de vista muy propio y personal, distinto a los demás. Pero si tomamos sus intervenciones en conjunto, resultan complementarse entre ellas, al punto de constituir una orientación perfectamente coherente que nos confirmen los caminos que venimos recorriendo y los que hemos de transitar. Más aún, y ello no nos debe extrañar, en una u otra forma, sus palabras están en sintonía con la sed de progreso que anima al pueblo uruguayo, con la comprobación de que hemos avanzado sensiblemente en las últimas décadas y que aún queda mucho por hacer. Somos conscientes de que los países que más y más rápido mejoran su nivel de vida son aquellos cuyo comercio exterior supera los guarismos corrientes de crecimiento. Y ahí está la estadística de los últimos 40 años para demostrarlo. No hay más que demostrar. Está seguro que es así. En tiempos recientes, y no obstante los altibajos de la economía mundial, nuestras exportaciones han aumentado en volumen y valor en forma nunca vista. Hemos registrado
más ventas de alimentos y de materias primas, y también de manufacturas con contenido tecnológico creciente. Hemos logrado una mejor penetración en el mercado latinoamericano, en China, en Rusia y en el resto del mundo. Y hemos logrado así sustituir con creces el estancamiento económico, ojalá muy pasajero, de algunos de nuestros socios tradicionales. Hemos visto el surgimiento notorio de los servicios y la puesta en valor de medidas adoptadas con visión de futuro, como la mejora de los puertos, el estímulo a la forestación y a la industria maderera y la progresiva apertura del país al mercado mundial. Estamos siguiendo el buen rumbo y debemos trabajar mucho con optimismo y energía. Y es lo que los exmandatarios nos acaban de confirmar. Hemos escuchado también al señor vicepresidente Astori. Y él nos ha transmitido otro aspecto de mensaje, muy válido también, importantísimo. Apeló a que los uruguayos estemos unidos al servicio del proyecto nacional. Y creo que es el sentir de todos los uruguayos que así sea. Nos recordó que somos un país de inmenso potencial, que lo somos. Y tenemos que tener confianza de que así es. Nos recordó que tenemos que ser humanos, es decir, el desarrollo no es de uno, es para todos. Y finalmente nos destacó que el Uruguay cada vez se abre más al mundo. Al abrirse más al mundo, es un país más libre y el comercio también es más libre. Entonces, en este acto, que esta Cámara conmemora el bicentenario de la independencia nacional, que la prestigia la presencia del señor vicepresidente de la República y los expresidentes, bien podemos recordar las primeras palabras de la orden circular que emitió José Artigas inmediatamente después de firmar el Tratado de Comercio con Inglaterra, hace casi exactamente 194 años. ¿Cuáles fueron las palabras de Artigas? Convencido de la importancia que demanda el comercio para el fomento de los pueblos. En el fondo, nada ha cambiado. Es cuestión de seguir en el mundo de hoy, tan distinto y desafiante, lo que era verdad para el prócer cuando luchaba para que la tierra fuera independiente. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde.